financieras a Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario con base en Puerto Vallarta, Jalisco. También sancionó a 3 empresas y a 3 personas previamente señaladas como operadores del cártel Jalisco Nueva Generación por su involucramiento en el esquema de fraudes con tiempos compartidos operado por dicha red criminal. Desde el 2012, el cártel Jalisco se adueñó del esquema en Puerto Vallarta y zonas aledañas. Los cárteles han logrado obtener información sobre propietarios de tiempos compartidos gracias a contactos dentro de los mismos hoteles o resorts que los ofrecen. Luego, operadores de call centers que hablan un inglés fluido contactan a los propietarios haciéndose pasar por abogados, vendedores e incluso intermediarios en los Estados Unidos, ofreciendo estos tiempos compartidos, rentarlos o para que generen ganancias o incluso invertir en otros, pero se trata de un fraude. Bueno, pero ¿cómo podemos evitar ser víctimas de un esquema de fraudes como este? Agradecemos nos tome la comunicación a Miguel Saucedo, él es abogado inmobiliario. Muy buenas noches, abogado, bienvenido. Gracias, Ana Paula, gracias por su invitación. Buenas noches a ustedes y a su auditorio. ¿Cómo identificar este tipo de fraudes y si es que ustedes han identificado que van en aumento? Para empezar, ¿cómo funciona un fraude en el tema de tiempos compartidos? El tema principalmente empieza con el costo y la forma en cómo lo ofrecen. Definitivamente son grupos que primero ofrecen a cierto precio sumamente asequible y con esta situación empiezan evidentemente a llamar la atención de las víctimas, que en la gran mayoría de los casos son extranjeros, muchos lugares en Canadá, Estados Unidos y algunas partes de Europa. Ofrecen lugares que son paradisíacos para los extranjeros, como es en Puerto Vallarta, en Cancún, en Tulum, en la zona de Mérida, incluso en algunas partes de Oaxaca. Y esto ha provocado que los mismos extranjeros, con el afán de invertir parte de su patrimonio o incluso de sus mismas pensiones jubilatorias, están optando por este tipo de opciones ante la carencia de los inmuebles en sus propios países. Ven una posibilidad y evidentemente este grupo de defraudadores empieza a trabajar bajo este esquema. No solamente afecta con los tiempos compartidos, sino también afecta con la venta directa de propiedades en condominio bajo ese esquema o propiedades directamente con compra total al 100%. ¿Qué es lo que sucede? Venden inmuebles que no existen, venden inmuebles que tienen afectación o que incluso no son propiedad de los que lo están ofertando. Entonces, yo creo que el primer foco rojo es evidentemente tomar en cuenta el precio, que esa es la parte más importante. Y si vemos un poco la estadística de crecimiento, como me preguntaba usted hace un momento, pues tenemos porcentajes que son un poco alarmantes. En los últimos 2 años, en la Ciudad de México ha crecido 38%, en el Estado de México el 19%, Guadalajara el 16%, Monterrey y Mérida 10% respectivamente y Guanajuato el 8%. El problema ha crecido no nada más en Puerto Vallarta, es a nivel nacional. Buenas noches. Como lo plantea, pareciera ser solo un problema para personas extranjeras, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Hay mexicanos que pudieran caer en esta trampa? Claro que sí, Roberto. De entrada, el problema ahorita planteado es para los extranjeros. Pero la problemática real es que empezó como un problema para los nacionales. Y los mismos defraudadores han ido creciendo este tipo de fraudes. Incluso les puedo decir que el número de litigios que existen en contra de inmobiliarias fantasma ha crecido a nivel nacional. Desarrollos en preventa, desarrollos que no existen, desarrollos que no se han concluido, desarrollos que se inician ante esquemas fraudulentos y que evidentemente están nacidos para perder y para que nunca se lleven a su término. Esto ha provocado que los mismos mexicanos hemos sido defraudados. Lugares donde no tienen uso de suelo para poder construir, donde no tienen manifestaciones de impacto ambiental. Todo el tema de permisos ha afectado. Por eso la Ciudad de México, si ustedes se percatan y todo su auditorio se puede dar cuenta, ha bajado tanto el esquema inmobiliario de vivienda nueva, porque se han bloqueado muchos permisos, se han clausurado obras y suspendido obras que carecen de este tipo de documentación y que provoca evidentemente este problema. Los ministerios públicos a nivel nacional inclusive han asegurado inmuebles, han asegurado folios en el registro de la propiedad para tratar de evitar
que este tipo de delitos de fraudes inmobiliarios siga creciendo. El problema no nada más es contra los extranjeros. Hoy por hoy lo vemos como una noticia reciente, pero si analizamos las noticias de los últimos 5 o 6 años, ha sido un problema que no han podido combatir las autoridades. Se ha trabajado poco a poco con directores del registro de la propiedad, con los mismos gobernadores, con notarios, con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y se ha intentado tratar de frenar un poco. La realidad es que sigue creciendo día a día. ¿Por qué? Uno es por la necesidad de muchas personas de invertir el dinero que tienen, invertir los ahorros de su vida en proyectos que son supuestamente fantasiosos, que son paradisíacos. Si revisamos en el Internet, el fraude inmobiliario no nada más se da con los tiempos compartidos, se da con los remates bancarios, se da con las preventas, se da con remates judiciales que se ofrecen a una 10ª o 20ª parte del valor real de los inmuebles. Entonces, ¿qué sucede ante una imposibilidad real que tienen las personas al día de hoy de adquirir un inmueble al valor real? Pues ven esto como una posibilidad en su vida de adquirir una propiedad a un ínfimo valor, lo que los lleva evidentemente a caer en las manos de los defraudadores. Claro, abogado, ¿nos podría dar algunos puntos importantes justamente pues para identificar estas situaciones? Claro, yo creo que el primer punto es el tema del precio. El precio es el primer indicativo. En esta vida nadie regala nada porque lo tenga que hacer así. El precio es importante. Sí hay lugares de descuento, pero nadie baja más allá de un 15-20% del valor real de las propiedades. Muy bien. 2, la documentación. Tienen que acercarse con notarios, con abogados, con instituciones que revisen la documentación que se trata, los títulos de propiedad. No creer en los dichos que existen en Internet, no creer en muchas opciones que se les presentan en forma digital. Las redes sociales han sido muy buenas, pero también han ayudado a los defraudadores a que consuman este tipo de delitos. Entonces, revisar documentación es algo elemental. Muy bien. Y la más importante, revisar que quien dice ser el dueño realmente es esa persona, porque hay suplantación de individuos con falsificación de identificaciones, no nada más de credenciales de lector, con visas, pasaportes, identificaciones oficiales adicionales a la credencial de lector. Y la última, evidentemente, que el desarrollo exista, que el inmueble esté en construcción. Nunca yo recomendaría comprar en esquemas de preventa, porque están comprando tierra con un sueño. Si todo ese sueño funciona, puede ser que lleguen a tener un inmueble, pero están apostándole al destino y a muchos factores que pueden ser externos y evidentemente a la seriedad del constructor. Que en muchos casos no son personas serias porque incluso no son constructores, son defraudadores profesionales que se hacen pasar por constructores. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado, por este panorama y estas recomendaciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y buenas noches a tu auditorio. Gracias. La gobernadora de Campeche